Us he de dir que avui, com que tenim una audició, gent que ens escolta d'Amèrica y que, per tant, no entenen gaire el català, a partir de ahora hablaremos en castellano. Bueno, decía que la Aula Deleuze es una sesión, es una, digamos, tertulia que tiene como objetivo la promoción del pensamiento de Gilles Deleuze y, por lo tanto, y en consecuencia de todo el pensamiento postfundacional. Hoy celebramos la sesión número 18, con lo cual es una alegría poder compartirla con Gabriela Berti, que es nuestra invitada. Recordar también que la última sesión la tuvimos con Esther Jordana, que nos habló del libro, de la monografía de Deleuze sobre Foucault. Una sesión que recomendamos que la visitéis lo antes posible, porque nuestra colaboradora, la profesora Esther Jordana, hizo una revisión magnífica de esa monografía. También os voy a recomendar, o recomendamos desde Aula Deleuze, que visualicéis nuestras grabaciones en YouTube. Una de ellas, la primera de todas, la que, digamos, que inauguró esta serie de sesiones grabadas, la de Begoña Sáez, que nos habló del concepto de diferencia en la obra de Gilles Deleuze. Una tertulia iniciática como muy provisional, en principio muy formal, pero que considero que desde el punto de vista de la intervención de la profesora Sáez fue magnífica. Además, con intervenciones de Raúl Gabás, que hacen que todavía esa tertulia tenga mayor interés. Bueno, presento a Gabriela Berti, aunque visto lo visto, parece casi pues, innecesario. Pero bueno, para cumplir el formalismo diría que Gabriela Berti, que es colaboradora nuestra de una forma muy generosa, es la tercera vez que nos visita. Es doctora en filosofía, con una tesis doctoral sobre la filosofía cultural contemporánea. Más o menos debe ser eso, Gabriela. En estética del arte contemporáneo. Luego tiene un máster sobre estética del arte contemporáneo y en estos momentos dirige la Fundación Ideograma, que recomendamos desde Aula Deleuze que en la medida en que os sea posible visitéis, porque es de un gran interés, tanto por el contenido general de sus sesiones como por la intervención de sus ponentes y de la gente que participa en ellos. Bien, decía que Gabriela Berti tiene una relación desde antiguo con nosotros, casi la podríamos considerar una cofundadora de Aula Deleuze. Y algunas veces hemos tenido la tentación de conseguir una participación, una colaboración todavía más extensa que la que mantiene ella con nosotros. Bien, dicho ya lo que he dicho, me parece suficiente. En todo caso, Gabriela, te damos la palabra. Reitero nuestro agradecimiento, nuestra bienvenida, así como damos también la bienvenida a todos aquellos que no nos habían visitado en directo, online todavía, y de los cuales esperamos unas revisitas en posteriores sesiones, dado que, por ejemplo, el mes que viene tendremos a Antonio Castilla Cerezo, un gran conocedor de la obra de Gilles Deleuze, que nos hablará sobre la monografía que Deleuze escribió a propósito de Sacher-Masoch. Un libro extraordinario, difícil, complicado, pero interesantísimo. Por lo tanto, todos estáis invitados a visitarnos en la próxima tertulia online. Gabriela, adelante, por favor. Gracias, Pera, por la presentación y decir que estoy muy contenta de volver a participar en el Aula Deleuze, y en esta ocasión es algo diferente porque hasta ahora siempre lo habíamos hecho de manera presencial.
o al menos yo lo había hecho hasta aquí de manera presencial. Ya sé que hubo otras sesiones COVID, o sea, en formato virtual, pero esta es mi primera participación virtual y nos da la posibilidad también de encontrarnos con otros amigos y amigas que están en diferentes puntos en este momento, y es una alegría muy grande para mí ver caras conocidas, caras que no son conocidas, pero que nos empezamos a conocer a partir de ahora y que tenemos esta oportunidad de hacerlo a través de este formato online. Como bien decía Pera, en el aula de LES, de la cual he participado desde el inicio, ¿no? Desde los primeros encuentros, periódicamente, cada año, siempre he intentado poner una desviación dentro de la palabra aula de LES, y es introducir a Guattari. Siempre en cada una de las sesiones he intentado hablar de Guattari, no solamente porque soy una cabeza dura, sino porque me parece importante remarcar también el trabajo y la figura de Félix Guattari en esta obra que siempre se lleva el palmarés, digamos, de LES. El profesor de universidad, el catedrático, etcétera, y es cierto que Deleuze escribió unos cuantos libros en solitario, al igual que Félix Guattari, pero buena parte de su producción ha sido conjunta. Entonces, en este caso, yo no voy a hablar de las obras monográficas de Deleuze. La sesión anterior lo he hecho por pedido expreso, pero hoy voy a hablar de una manera diferente de esas obras monográficas, e intentando centrarme en cierta medida en la intervención de Félix Guattari, o a partir del momento en el que Guattari y Deleuze se encuentran y se produce un cambio en esa forma de producir las obras que se llaman obras monográficas. Así que tengo unos apuntes. Si me permiten, voy a ponerme mis anteojos para poder ver. No voy a leer, pero sí que voy a necesitar mis apuntes para saber más o menos por dónde voy. Como decía recién, la obra monográfica de Deleuze suele ser estudiada como parte de una producción que se suma a otras que son las obras escritas en nombre propio, ¿no? En los que el autor usa su propia voz. En este sentido, esta forma de estructurar el pensamiento de Deleuze, desde mi punto de vista, no hace justicia a su obra. Es cierto que en el aula de Deleuze, en este último año, en este último tiempo, se estuvieron estudiando las obras monográficas, pero me parece que es necesario revisar ese concepto, ¿no? esa estructura que se impone sobre la obra de Deleuze, de entender qué hay detrás de estas obras monográficas, y también, por otro lado, pensar que las obras monográficas no pueden ser entendidas todas como un solo bloque. Yo entiendo que hay una voluntad escolar muchas veces de categorizar y de pensar y de poner las obras cada una dentro de un cajón para que las podamos entender o sistematizar, pero creo que no hace justicia, como decía recién, al pensamiento deleuziano. Desde mi punto de vista, entonces, la obra de Deleuze tiene sentido siempre y cuando se la piense desde la multiplicidad. Y esto que se denominan las obras monográficas también hay que pensarlas desde la multiplicidad. Desde la multiplicidad, y agregaría otra idea más, la idea del atravesamiento. Y es así donde, al menos en este punto, es donde me gustaría situarme para poder hablar también de esa relación entre Félix y Deleuze, entre Félix Guattari y entre Gilles Deleuze, ¿no? En ese punto del atravesamiento y de la multiplicidad. Usando una metáfora, ¿no? A veces cuando se habla de la obra de Deleuze y de Guattari, hay quienes se preguntan hasta dónde es una aportación de Deleuze y hasta dónde es una aportación de Guattari. Me parece una
pregunta también bastante pobre, ¿no? En el sentido de que no nos aporta demasiado y es como si estuviéramos escuchando un concierto a 4 manos y nos preguntáramos más por los dedos que bajan, no sé, las teclas del piano, que por la música general que se produce, ¿no? Por el resultado final que tenemos, por la canción, por la música que estamos escuchando. Creo que cabe prestar atención a esa música que se compone de manera colectiva antes de a ver cuántos dedos son los que están bajando las teclas del piano. En este sentido, discernir qué es lo que aportó Deleuze, qué es lo que aportó Guattari, precisamente no aporta demasiado. ¿Por qué? Porque son ellos quienes pensaron en un entrecruzamiento, ¿no? Y en ese entrecruzamiento de subjetividades es un modo de agenciar el pensamiento, por utilizar una de las palabras o una de las categorías que surgen de la producción de estos dos autores. Dicho esto, parece contradictoria que el título del encuentro que nos reúne hoy aquí habla sobre Guattari y las monografías de Deleuze, ¿no? Porque seguimos separándolos. Sin embargo, creo que el trabajo que inició su andadura conjunta, digamos, a partir de 1968, que es donde se produce ese encuentro, con ese primer libro que es El Antiedipo, publicado en 1972, hace un quiebre en esa producción llamada monográfica de la obra de Deleuze, ¿no? Hasta 1968 encontramos un tipo de monografías y a partir de 1968 en adelante creo que hay un cambio en esa forma de producción de las monografías. El encuentro con Félix no es algo anecdótico en este caso. Me gustaría hablar ahora de algo que se lo suele llamar la práctica del retrato, ¿no? O sea, las monografías, estas monografías, muchas veces son entendidas como si fueran un retrato, ¿no? Se suele dividir entonces, como decía antes, la obra de Deleuze en 3 itinerarios. Por un lado, el itinerario monográfico, con unos libros que hablan sobre historia de la filosofía, culminando con Leibniz, que sería la última, con Foucault, ¿no? ¿Es el último texto? Sí. No, el de Leibniz es el último. Ahora me entró la duda. Y luego, por el otro lado, como decía, la que se llama filosofía propia, donde el autor se supone que habla con su propia voz, en lógica del sentido, diferencia y repetición. Y aquí muchos teóricos suelen poner también las obras que produjo junto a Félix Guattari. Por las obras sobre pintura y cine, y por último estas obras que produjo junto a Félix Guattari, ¿no? Estas, reitero, las obras monográficas, las obras de voz propia, y por el otro lado las obras que produjo junto a Félix Guattari. Lo siento, pero esta clasificación me parece bastante pobre, y voy a insistir ahora en esto, y voy a intentar justificar mi posición. Entonces, esta obra monográfica, ¿no? Que es la que nos convoca para el aula de Deleuze durante este año, me parece que obedece a múltiples razones en la producción de Deleuze. Por un lado, hay una necesidad, que es la necesidad de consolidar su plaza como profesor, su plaza como profesor universitario. Entonces, muchas de estas obras, y especialmente antes del 68, están producidas en ese contexto. Esto no quiere decir que sean obras meramente escolares. Creo que es fácilmente reconocible que no se trata de una lectura de la historia de la filosofía canónica, pero sí que tienen que ver con esa necesidad de consolidar su plaza. Y por el otro lado, hay esta voluntad, ¿no? que a pesar de intentar consolidar la plaza con las monografías, demostrando un conocimiento solvente de la historia de la filosofía, hay una lectura muy a contrapelo de la historia de la filosofía. Una lectura de estos autores que son relevantes para la historia del pensamiento filosófico, Hume, Kant, Nietzsche, Spinoza, Bergson, etc.,
que no son simplemente una galería de retratos, ¿no? No es colgar el retrato, pues me sé al pie de la letra cuáles son los conceptos fundamentales de Kant, sino que hay esta voluntad de leer un poco desde otro lado. Estas obras funcionan como si fueran retratos conceptuales, ¿no? Hay un concepto muy interesante que desarrollan Félix y Deleuze, que es el personaje conceptual que aparece en el libro, que es la filosofía, ¿no? Aquí la idea es jugar un poco también con esto, ¿no? Es un retrato conceptual, un retrato diferente, pero este retrato funciona, como él mismo decía, con una voluntad de acercarse a los autores. Y aquí hay que decir, los autores son siempre en masculino, porque no encontramos en ninguno de estos textos una referencia a autoras. Así que siempre estamos hablando de autores en este caso. De acercarse, como decía, a esos autores y como el mismo te les decía, acercarse por detrás, ¿no? Acercarse por detrás para hacerles un hijo, ¿no? Algo diferente, algo que no está contenido en ese autor, que tampoco está contenida en la lectura de Deleuze, sino que es una especie de híbrido, ¿no? Entonces, en esta galería de retratos, lo que encontramos es un retrato donde no interesa la semblanza, ¿no? Un retrato donde interesa esa diferencia, cosa que lo hace muy interesante, ¿no? a este retrato conceptual. Voy a leer, dice Deleuze, el modo de liberarme que utilizaba en aquella época consistía, según creo, en concebir la historia de la filosofía como una especie de sodomía. Me imaginaba acercándome a un autor por la espalda y dejándole embarazado, de una criatura que, siendo suya, sería sin embargo monstruosa. Esto lo dice Deleuze. Era muy importante que el hijo fuera suyo, pues, para ser preciso, que el autor dijese efectivamente todo lo que yo le hacía decir, pero era igualmente necesario que se tratara de una criatura monstruosa, pues habría que pasar por toda clase de descentramientos, deslizamientos, quebrantamientos y emisiones secretas que me causaron gran placer. Esto está sacado del libro Conversaciones, que Deleuze surgió a través de las conversaciones con Claire Parnet. Esta cuestión del hacer el hijo por la espalda es una figura repetida y divertida también, ¿no? O sea, de acercarse a un autor para hacerlo decir algo que él quiere, pero que es capaz de desviarlo para otro lado. Pero me parece más interesante detenerme en algunas cuestiones como la cuestión del descentramiento, ¿no? Una historia de la filosofía que termina siendo descentrada de la noción de verdad, por ejemplo, ¿no? Esto es lo que verdaderamente dijo Hume, esto es lo que verdaderamente dijo Kant. No tiene ningún sentido, no tiene ningún valor dentro de esta obra monográfica. Desde este punto de vista, no hay ninguna intención de trazar un retrato fiel como si fuera un copista, ¿no? Como si fuera una especie de notario del pensamiento de tal o cual autor, de Hume, de Spinoza, de Bergson, etc. Entonces, hacer esta historia de la filosofía a la deleuziana, digamos, es más bien deshacer la historia de la filosofía. No es tanto un hacer, sino un deshacer la historia de la filosofía. Salir de ese molde de la verdad y trabajar sobre las propias ideas, ¿no? Y también sobre esas ideas que son capaces de deslizarse hacia otro lado, que no están en ese lugar propio del que enuncia, ni de la persona a la que se interpela filosóficamente, sino en un lugar inesperado. Y es ahí donde está ese personaje monstruoso, ¿no? que se crea a partir del encuentro. La idea es más bien un entretejido
existe esta palabra, ¿no? No sé, se dice entretejido, se dice entretejer, pero me imagino que entretejido lo estoy diciendo bien. Un entretejido, ¿no? Donde no se distinguen cada una de las partes que se van tejiendo entre sí, sino que lo interesante es lo que se forma dentro de ese tejido. Si se logra un parecido, bien, pero si no se logra un parecido, no pasa nada tampoco, ¿no? Lo interesante es este nivel de producción para no repetir lo que el filósofo dijo, ¿no? Sea Hume, sea Kant, sea quien sea, sino buscar producir una semejanza a partir del deslizamiento, extrayendo algo que también es uno de los conceptos importantes dentro de la obra de Deleuze y de Guattari, que es el plano de inmanencia en el cual se produce ese pensamiento, ¿no? ¿Cuál es el plano de inmanencia que produce? ¿En qué plano se instituyó también el pensador? Pero no desde el punto de vista biográfico o autobiográfico, sino desde el punto de vista conceptual, ¿no? ¿Cuáles son esos nuevos conceptos que creó? La semblanza, entonces, del retrato se funciona únicamente a partir de lo desemejante, no de lo semejante. Montse, és que no puc parlar perquè estic en una conferència. Hay un audio por ahí, si se puede quitar a lo mejor. Bueno, yo sigo. Ok, molt bé, fins ara, adéu. Las obras monográficas comienzan con empirismo y subjetividad. Es el libro que inaugura, digamos, esta clasificación que comentaba al principio. El libro se publica en 1953 y aunque en el título no lo mencione, es un libro dedicado a Hume. Luego siguieron Nietzsche, Kant, Proust, otra vez Nietzsche, o sea, dedicó 2 veces obras a Nietzsche, Bergson. Pero en 1968, Deleuze presenta una tesis complementaria para, como decía, consolidar su puesto, su cargo como profesor, pero es una tesis complementaria muy original, ¿no? Es una tesis complementaria dedicada a Spinoza, que va en esta línea monográfica, pero que también desvía lo que normalmente entendemos por monografía. Deleuze se toma muchas libertades, ¿no? A la hora de escribir monográficamente. Como dicen Jacquet y Cherniavsky, que tienen un libro dedicado que compilan sobre las obras monográficas de Deleuze, lo que hacía más bien Deleuze era practicar una historia creativa, ¿no? Una historia, un arte del retrato, como decía antes, un poco particular. Y esta será a partir de 1968, al menos desde mi punto de vista, habría que marcar una inflexión dentro de esa gran categoría que se llama obra monográfica. 1968 significa muchas cosas dentro de la obra de Deleuze. Significa, por supuesto, el Mayo francés, significa su encuentro con Félix, Guattari, significa un cambio en muchas maneras de entender aquello que se entendía hasta ese momento, por lo cual no podríamos decir que solamente hay una razón que provoca este cambio, y ni siquiera si estas son todas o son válidas las que acabo de enumerar, pero sí que me parece importante recordar o tener en cuenta que a partir de aquí se produce una inflexión. Y este encuentro con Félix no es un encuentro menor, es un encuentro muy significativo en la obra de Deleuze. Entonces creo que hasta aquí, digamos, teníamos una forma de producir estas monografías, estas obras monográficas, y desde el 68 en adelante, las que se producen en esa fecha, comienzan a cambiar en una serie de estructuras y formas de acercamiento a los diferentes autores. Sigue existiendo esta voluntad de leer a contrapelo, pero sí que me parece que hay un cambio y sobre eso es lo que voy a hablar ahora. El resultado entonces de esa lectura de los clásicos de la filosofía
no surge de una inmaculada concepción, ¿no? Deleuze nos lo decía, ¿no? Me acerco por detrás a los autores. No es una inmaculada lectura, no es una inmaculada concepción, sino que es una fornicación, es una cópula, ¿no? Una lectura como una cópula. Y esto es algo que se mantiene desde las primeras a las últimas monografías. Yo creo que esto sí que no cambia, se mantiene casi invariable, ¿no? O sea, ya estaba en ese espíritu desde esa primera obra, que es mucho más escolar, ¿no? La obra de 1953 comparada con las últimas, pero que ya se podía intuir esta voluntad del Deleuze fornicador, ¿no? Entonces, esta segunda tanda de obras monográficas, que podríamos decir que se inicia con esta segunda obra de Spinoza, con esa tesis que comentaba recién, también coincide con del encuentro con Félix. Y creo que aquí lo interesante también es, volviendo a esta figura musical que planteaba al principio, es no entender a los autores como si fueran solistas. Y aquí no solamente me refiero a Deleuze, a Guattari, a Hume, a Kant, a ningún autor o autora, ¿no? Entenderlos como si fueran solistas, que hablan siempre con su propia voz, en nombre propia, en representación de sus propias ideas, ¿no? Ni siquiera, incluso en el caso de Deleuze y de Guattari, pensarlos como dueto, ¿no? Como si fuera un dueto, sino más bien pensarlos desde una cierta polifonía, como si fueran un coro polifónico, donde suenan diferentes voces. Aunque sean dos las voces que se supone que están enunciando, y aunque en la portada del libro nos encontremos con dos nombres o un nombre, lo interesante es ese acercamiento polifónico. Y creo que precisamente a partir de 1968, esta voluntad de enunciación colectiva, pero no solamente de crear un colectivo de enunciación, sino de entender que toda voz, aunque sea una voz individual, es una enunciación colectiva, es lo que va a marcar también esta otra manera de entender las obras monográficas de esta segunda mitad. Hay una cuestión que se produce a partir de 1968 también, y de las obras hechas a posteriori de esa época, que es la idea yo le he titulado la idea de la máquina monográfica, ¿no? O sea, la idea de la monografía como una máquina. Dentro de esta máquina, como decía recién, aparece la cuestión de la polifonía, ¿no? Una máquina que emite diferentes ruidos, que emite diferentes voces, que las combina, que las junta, que las hace diverger. Esto por un lado. Y por el otro lado, me gustaría centrarme en algo que también tiene que ver con este encuentro entre Félix y Gilles Deleuze, que es una de estas obras que podrían entrar dentro de esta categorización de obras monográficas, pero que se desvía un poco de ahí, que es la obra sobre Kafka. Kafka por una literatura menor. No es, digamos, escolarmente no la pondríamos dentro de estas obras monográficas porque no es una obra escrita solo por Deleuze, si es que esta es la categoría o el criterio para entender qué sería una obra monográfica. Pero sí que tiene que ver con esta cuestión de acercarse a un autor para analizarlo y trabajarlo desde distintas perspectivas, ¿no? Entonces, es una obra que está un poco en el medio. Por un lado, no correspondería a esta clasificación, pero por el otro lado sí que la podríamos entender como una obra monográfica. Esta obra se publicó, si no me equivoco, en el 75, y es una obra que viene después del Antiedipo en la cronología de publicaciones, y también es la primera obra, digamos, monográfica en la que aparece la voz de Félix, ¿no? Donde trabajan conjuntamente Deleuze y Félix Guattari. Creo que ahí
Y me parece muy importante hablar de esta obra, y es donde me voy a concentrar un poco más ahora. Creo que se marcan las bases de esa desviación que comentaba con respecto a la categoría general o esta categoría universal de obra monográfica que se le imputa a Deleuze. A partir de aquí, Deleuze cambia incluso también las estructuras de las monografías posteriores. Y en esta primera etapa monográfica, digamos que sería de 1953 a 1968, y la otra segunda etapa que iría de 1968 hasta los años 80. Donde en la primera se observa una cierta inquietud más académica, que como decía, se puede justificar por esta cuestión de la necesidad de responder a los criterios académicos para consolidar su puesto como profesor universitario. Sin embargo, a partir de Kafka notamos ese vuelco. Y ese vuelco no solamente tendrá que ver con que ya no hay la necesidad de demostrar las dotes suficientes para obtener el cargo académico, sino que creo que la figura de Félix Guattari es muy importante dentro de este cambio, ¿no? Y ahora intentaré justificarme, no sé si lo logro. En este libro decían Deleuze y Guattari, nosotros no intentamos encontrar arquetipos, tampoco buscamos asociaciones de las llamadas libres, tampoco tratamos de interpretar ni de decir que esto quiere decir aquello. Nosotros no creemos sino en una política de Kafka, que no es ni imaginaria ni simbólica. Nosotros no creemos sino en una máquina o máquinas de Kafka que no son ni estructura ni fantasma. Esto lo dice nada más comenzar Kafka por una literatura menor en las páginas 16 y 17 de la traducción al español. ¿Por qué he elegido esta cita? Porque me parece muy fructífera, porque me parece que aquí hay mucho para pensar. Por una parte, lo que decía al principio, ¿no? Estas lecturas a contrapelo, ¿no? No hay ninguna intención de encontrar un arquetipo del pensamiento, de mostrar las estructuras del pensamiento, tampoco en hacer una demostración de lectura creativa, ¿no? En el sentido, no vamos a hacer asociaciones libres para demostrar cómo yo soy capaz de imaginar a partir de Kafka, en este caso concreto, sino, y mucho menos de interpretar. Entonces, ¿de qué se trata? Básicamente lo que se trata es de experimentar un texto, ¿no? De experimentar con los conceptos, de experimentar un acercamiento, de experimentar una forma de encuentro y de experimentar una forma de enunciación polifónica, colectiva, ¿no? Lo más interesante es entonces esa posibilidad de experimentar que permite el encuentro entre una serie de pensadores, ¿no? Sea Spinoza, sea Kafka, sea la música, sea la pintura, ¿no? La cuestión entonces aquí, que también aparece en este pequeño fragmento, es la cuestión de la máquina. Entender a la monografía como si fuera una máquina. Esto es algo que muchas veces se pasa por alto. Me parece que el concepto de máquina es un concepto interesante y que también los libros funcionan como una máquina y el trabajo de escritura también funciona como una máquina, ¿no? Una máquina que este concepto de máquina aparece en el primer libro que Félix y Gilles escriben juntos, que es El Antiedipo, publicado en 1972. Y es en el Antiedipo donde aparece esta idea de máquina que luego me parece que se desborda hacia el resto de las monografías, hacia el resto de las monografías que se producen en esta segunda etapa. De hecho, el Antiedipo comienza así, y voy a leer una cita que me parece bastante interesante. Supongo que la conocerán porque son las primeras páginas del Antiedipo. Y dice, en todas partes máquinas, y no metafóricamente, máquinas de máquinas, con sus acoplamientos, sus conexiones.
una máquina órgano empalma con una máquina fuente. Una de ellas emite un flujo que la corta la otra. El seno de una máquina que produce leche y la boca, y una máquina acoplada a aquella. La boca del anoréxico vacila entre una máquina de comer, una máquina anal, una máquina de hablar, una máquina de respirar. Cada cual sus pequeñas máquinas. Una máquina órgano, para una máquina energía, siempre flujos y cortes. Algo produce efectos de máquina, pero no metáforas. Creo que esto es interesante de ser pensado en relación a las monografías y cómo esta idea de máquina que trabajan Deleuze y Guattari en el Antiedipo comienza a aparecer en el resto de textos en solitario de Deleuze también, ¿no? Y creo que también se podría aplicar a partir de esta producción conjunta que es el libro de Kafka, ¿no? El libro de Kafka, entender a Kafka como una máquina, ahora voy a hablar de esto, y de ver cómo la lectura y la producción de la escritura en torno a esas lecturas relacionadas a determinado autor, llámese Nietzsche, llámese Berzón, llámese Masog, llámese Kafka, son capaces de producir una máquina, ¿no? Una máquina que trabaja con flujos constantes. Y entonces creo que esto también es otro de los puntos interesantes a tener en cuenta a la hora de hablar de estas monografías, ¿no? Que, como decía antes, escolarmente siempre se habla, se hace un bloque, se les pone un moñito y ya está. Y todos las compramos así, ¿no? Estas son las obras monográficas de Deleuze. Hasta aquí Deleuze habla con Félix y en realidad hasta aquí produce uno, hasta aquí produce el otro. Creo que no hace justicia a la producción teórica que han hecho los autores de forma conjunta y de forma separada. El concepto de máquina ya sabemos que Félix lo estaba trabajando desde antes del encuentro con Deleuze, pero creo que, como dije al principio, carece de sentido decir a qué palabra le corresponde a cada uno. Si ellos decidieran escribir de esta manera conjunta, es interesante también pensarlos así, ¿no? Pensarlos como una producción colectiva, en el cual había dos autores, pero también había muchas más voces. Entonces, la cuestión de la máquina, me parece que si tuviéramos que intentar entender cuál es ese cambio que se produce, creo que la cuestión de la máquina entra dentro de la obra monográfica. A veces de manera explícita, como decía recién, en la obra sobre Kafka, y otras veces en la manera en que se aborda la lectura y el funcionamiento de la escritura. Entonces creo que después de este encuentro con Félix, hay en estas obras monográficas una manera de escribir y de leer más atenta al funcionamiento, ¿no? La máquina nos hace pensar en eso, en el funcionamiento. Es algo que produce, en la manera en la que funciona la determinada máquina, en la manera en la que se acopla el autor con determinadas circunstancias, ¿no? Circunstancias conceptuales, producciones de planos de inmanencia, etc. Y que, como decía antes, en ningún caso obedecen a los cánones de la historia, ¿no? Son criterios, o esos criterios estrictamente filosóficos de los debates entre tal autor y tal autor, sino que lo interesante es cómo funciona dentro de su propia obra, cómo es capaz de crear máquina, por ejemplo, y cómo Deleuze es capaz de crear una máquina dentro de esa máquina conceptual que produce, por ejemplo, Spinoza o Berzón o cualquiera de los autores, ¿no?, de los que se ocupa. Por otro lado, también, yo no sé cómo voy de tiempo. Vale. Por otro lado, también retomando la cuestión de los procesos de producción en los que se detiene Deleuze en esta segunda etapa monográfica, creo que es interesante volver al inicio del Antiedipo, donde Deleuze y Guattari se declaran más cercanos en su trabajo, y cito textualmente, a la comitiva del paseo esquizo.
más que a la neurosis del diván, digamos, ¿no? Y prestan atención a la manera en la que funcionan los personajes. Al principio del Antiedipo, por ejemplo, hacen referencia a Beckett, y cómo Beckett hace salir a sus personajes, la manera, cómo andan, la manera como varían sus formas de andar, la manera en cómo se van presentando, ¿no? Y entonces, a partir de aquí hay como una cuestión que está más cercana a la desorganización esquizo que a la estructura neurótica, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo vemos también en el libro sobre Kafka, ¿no? Es que me parece que esta, si quieren, llámenme obsesiva, pero creo que todo esto también surge de la relación o de la lectura entre Félix Guattari y la lectura de Tosquellas y el contacto con Tosquellas, ¿no? Y ahora voy a insistir un poco más en esto. La manera en que los personajes se presentan corporalmente, su forma de acercarse entre sí, la manera en la que ponen la cabeza, cómo hablan, ¿no? Titubean, no titubean, tartamudean. Todo esto es como muy también tosquellano. Tosquellas insistía fundamentalmente en esto. Parte de su análisis tenía que ver con acercarse no solamente a lo no dicho por represión de la estructura psíquica, sino también acercarse a lo no dicho desde lo corporal, desde la forma de caminar, desde la forma de desplazarse, desde la forma de acercarse, incluso de la forma de no decir, ¿no? Entonces, todo esto que ha nutrido fundamentalmente también parte de la producción guattariana, creo que pasa dentro de esta línea, o podemos seguir tirando dentro de esta línea que es la línea de las monografías. Como decía, en la obra sobre Kafka, Deleuze y Guattari intentan crear un retrato, ¿no?, de los personajes, de las escrituras, de los diferentes libros de Kafka, a partir de cuestiones que son muy poco usuales en el análisis de una obra, muy poco canónicas. Por ejemplo, la cabeza hincada, la cabeza erguida, hablan de un retrato música, ¿no? Realmente son criterios bastante poco canónicos a la hora de analizar la obra de Kafka, ¿no? Pero el detenerse sobre esas maneras en las que se presenta la cabeza de un personaje, ¿no? Cómo se puede crear un retrato a partir de la música o de ciertas músicas que tienen que ver con las formas de hablar, etcétera, son elementos que vistos aisladamente, desterritorializados, podríamos decir, parecerían ser irrelevantes, ¿no? Simplemente nos dan como una caracterización de un personaje más, pero en su conjunto, digamos, toman una dimensión y un enfoque que es renovador y que creo que es certero a la hora de producir una monografía. No como una voluntad de crear un acercamiento biográfico al autor o como un acercamiento descriptivo de su forma de proceder y presentar a sus personajes, sino de ir creando un territorio, ¿no? Crear, como decíamos antes, un espacio inmanente, y es ahí donde se sitúa el análisis, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones se unen, por ejemplo, a lo que comentaba antes en relación a el tema de la máquina. Entonces, estos dispositivos mecánicos, llamémoslos así, ¿no? La cabeza hincada, la cabeza erguida, el retrato en música, que Guattari y Deleuze muestran en Kafka, los muestran como operativos dentro de la novela de Kafka, también abordan las relaciones interpersonaje, ¿no? Y aquí aparece otra vez la cuestión de lo colectivo que mencionaba hace un momento. Denme un segundo que me gustaría leer, si lo encuentro, una cosa que me gusta mucho, que decía sobre Guattari, decía Deleuze: Félix era un hombre de grupo, de bandas o de tribus, y sin embargo es un hombre solo, un desierto poblado de todos sus devenires. El devenir guattariano del pensamiento, digamos, podemos verlo desde diferentes temáticas, como el devenir ecológico, el devenir político, su militancia y su activismo,
diferentes vías de investigación que tienen que ver con el lado llamémoslo, de la psicología, aunque creo que la rebasa, ¿no? No es solamente la psicología o el lacanismo, etcétera. Pero me parece que esta cuestión que dice la forma en la que Deleuze lo describe a Félix, nos está dando también una pista de cómo esas temáticas, ¿no? Esta cuestión de lo colectivo, se vuelve dentro de los textos y de las obras monográficas y pasa a formar parte del corpus de la manera de producir, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? Es como nos vamos habitando de diferentes voces, como Félix se habita de las voces de Deleuze y Deleuze de las voces de Félix, etc. Bueno, creo que me perdí por dónde iba, más o menos iba por aquí. Luego hay otra cuestión que me parece también importante dentro de las obras monográficas y que aparece a partir de este encuentro con Guattari, que es el entender la desterritorialización de la lengua como parte de un proceso. Y aquí vuelvo a traer a Tosquellas, ¿no? Tosquellas siempre hablaba de esta cuestión, ¿no? De cómo ser un extranjero en la propia lengua. Él mismo lo decía, yo de hecho en una entrevista casi que se vanagloria de hablar muy mal el francés. Porque no quiero aprender a hablar el francés como si fuera un francés, porque es que me gusta seguir siendo un extranjero en la lengua, ¿no? Ser un extranjero constantemente en la lengua, porque eso hace que la otra persona también tenga que hacer un esfuerzo por entenderme y también por esa incapacidad de ubicarme en un determinado lugar, ¿no? Estoy hablando en una lengua que la hablo correctamente, pero no la hablo como un francés, por lo tanto soy otra cosa, ¿no? Y esto hace un movimiento constante de la identidad. Esos procesos de desterritorialización de la lengua comienzan a analizarse con más claridad en el libro que escriben sobre Kafka, pero que también aparece en el Antiedipo y que van a volver más tarde, ¿no? Entonces, aquí también entra a jugar una cuestión muy importante dentro de la obra de Félix y dentro de la obra escrita conjuntamente con Deleuze, que es la cuestión del deseo. El deseo que funciona como un elemento de producción y que también opera en el lenguaje. Y insisto, como un elemento de producción, y lo vuelvo a subrayar porque el deseo no es una carencia, no se desea lo que no se tiene, sino que tiene que ver con esta capacidad, con estas máquinas de producir, que Félix las explicó bastante bien en un libro escrito antes del Antiedipo. Por ejemplo, el motor del engranaje maquínico de la escritura kafkiana, ¿no? Es un buen ejemplo de ese funcionamiento del deseo dentro del marco de una desterritorialización de la lengua. Es entonces a partir de la cuestión del deseo que se construye una especie de arquitectura literaria, que ellos la observan en Kafka en este caso. Y esta arquitectura literaria funciona por bloques y funciona por series, ¿sí? No solamente por conceptos cerrados u otro tipo de estructuras más fijas o más lapidarias. Es un tema que conjuntamente también van a desarrollar en un libro escrito en 1980 que es 1000 mesetas. En 1000 mesetas aparece mucho más claramente esta cuestión. Pero es algo que podemos observar también en las monografías posteriores escritas por Deleuze en solitario. Creo que esta cuestión que desarrollan conjuntamente Deleuze y Guattari también es un gran aporte al ámbito de lo que se llaman monografías, ¿no? La idea de lengua menor, como decía hace un momento, que aparece en el subtítulo de la obra de Kafka, presta atención a las formas de hablar, ¿no? Recién decía las formas de moverse de los personajes, la forma de presentarse, cómo tienen la cabeza hincada, caída, etc. En la lengua menor tiene que ver con la forma de hablar, y menor y mayor no tiene que ver con una cantidad, no tiene que ver, no es algo cuantificable, sino que tiene que ver con otros modos de producción, ¿no? Tiene que ver con los modos de producción. Normalmente lo mismo pasa cuando hablan de
mayorías y minorías, ¿no? En el caso de Deleuze, por ejemplo, las mujeres o las luchas de los grupos de mujeres feministas pueden ser considerados minoría, aunque numéricamente sean una mayoría, ¿no? Esto lo desarrollan en qué es la filosofía y es un tema muy interesante para tirar a partir de aquí, a pesar de que en este libro, en Kafka, aparece centrado en el tema de la lengua. Entonces, el papel de la lengua, ¿cuál es el papel de esta lengua menor dentro de esta lengua mayor? Aquí aparece toda la cuestión política. Yo hace un momento leía las primeras líneas del libro sobre Kafka, donde ellos explican qué es lo que pretenden con este libro sobre Kafka, y ellos dicen, pretendemos hacer la política, ¿no? Kafkiana, que surge a partir de estos libros. Y creo que desde luego, no es que Deleuze no tuviera interés por la política, ni mucho menos, pero está muy claro que la trayectoria de militancia y activismo político de Félix se vuelca en esta escritura también, ¿no? Y aparece impregnando el resto de obras monográficas de Deleuze. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, es una apelación constante a construir otros mundos posibles. Esta es la voluntad política que siempre está presente, desde su militancia en el maoísmo hacia los grupos que tenían que ver con otras cuestiones. Siempre estuvo presente esta voluntad de construir otros mundos posibles en Félix y creo que se impregna, como decía recién, muy fuertemente en el resto de las obras, ¿no? Desde una ecología social, una ecología mental, ambiental, ¿no? En el caso de Félix estoy hablando, una práctica ético-estética, contra los modos de subjetivación, o contra los módulos de subjetivación modélicos del freudismo, ¿no? Entre otros, y el lacanismo también podríamos hablar. Creo que esto aparece dentro de estos textos también. Luego creo que también habría que entender esta articulación política o dentro de la articulación de lo individual, ¿no? La articulación de lo individual en lo inmediato político también. Es uno de los grandes temas de Félix, que no lo ha abandonado en ningún momento de su producción y que comienzan a cobrar fuerza dentro de las obras monográficas también. Y entender también cómo estas lecturas o esta producción monográfica adquiere un valor colectivo, ¿no? O sea, antes decíamos desde el principio, Guattari, quiero decir Deleuze y digo Guattari. Desde el principio Deleuze manifestaba esta voluntad de hacer una lectura un poco contra el autor o entrando por otro lugar, ¿no? Pero esta forma de entender que toda producción es una producción colectiva, ¿no? Introduce, ya no estamos hablando de Deleuze que entra por detrás al autor, estamos hablando casi de una especie de orgía, ¿no? Desde este Deleuze fornicador que iba por detrás de los autores para hacerle a un hijo. Aquí estamos dejando entrar muchas más voces, ¿no? Entonces es el valor colectivo y el dispositivo colectivo de enunciación también son uno de los conceptos muy guattarianos que cobran especial importancia dentro de estas obras monográficas a partir de 1968 en adelante. Creo que hay mucho más para decir y he escrito como 3 o 4 páginas más, pero creo que lo vamos a dejar para más adelante porque me parece interesante que podamos charlar. No sé si esto está contemplado, pero mejor charlar, así que creo que tendrán el audio desactivado muchas personas, o no sé si Josep María lo ha desactivado por defecto o cada uno ha desactivado. Acabo de activar yo. Vale, perfecto.
creo que planto aquí y podemos seguir charlando y comentando más cosas. Básicamente, para ir resumiendo, entonces quería manifestar mi descontento con esta manera de entender o de estructurar la obra de Deleuze y esta manera de querer separar los conceptos guattarianos de los conceptos deleuzianos. Lo que he intentado, no sé si lo logré, es, al menos si vamos a aceptar que hay unas obras que son monográficas, porque Deleuze habla de una serie de autores importantes para la historia de la filosofía, por lo menos modulemos esta gran categoría, porque es una gran producción de obras, y veamos qué cosas van cambiando en el medio, y también cómo los discursos se van impregnando de diferentes cuestiones. Esto ha sido todo mi objetivo, no sé si lo he logrado, pero bueno, ahora podemos charlar. Espera. Sí, bueno, simplemente gracias por darme la palabra, Gabriela, y agradecerte tu intervención. Quería decir muy brevemente, para que la gente podamos hablar todos, yo he hablado al principio, quería decirte que al hablar de Deleuze y Guattari es muy difícil diferenciar la aportación de uno y de otro. Tu intervención lo aclara muchísimo, pero estamos acostumbrados a hablar del sujeto Deleuze, del sujeto o autor Guattari en nuestra vida cotidiana. Es muy difícil ir con la conceptualización deleuziana guattariana por ahí. Nos hemos de sujetar a la realidad. Es decir, yo entiendo que hemos de entender que lo que hay no son hay dos sujetos, pero lo que de hecho nos interesa a través de Deleuze y Guattari es lo que hay entre los dos sujetos. Exactamente hay, es decir, esa multiplicidad rizomática que es lo que los hace encontrar, los encuentra, y lo que potencia su producción a dúo o individualmente. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, lo más interesante, y creo desde mi punto de vista también lo más productivo también a la hora de leerlos y de seguir encontrando resonancias o ecos de su obra, es precisamente centrarse en lo que ellos mismos llaman la lógica del I, ¿no? De la Y, como un nexo copulativo, lo que hay justamente en el medio, lo que no está ni de un lado ni del otro, sino que está en el punto del encuentro. Evidentemente, como decía Espera, hay como una costumbre y casi un imperativo de decir hasta dónde va la identidad de cada uno, ¿no? Esto es lo que dice y tal. Y sobre todo, dentro de ese imperativo también hay una extraña voluntad de borrado de la obra de Félix y de la figura de Félix, ¿no? De la figura de Félix como individuo, porque muchas veces cuando se habla de Deleuze, estaba claro, Deleuze era el profesor de la universidad, el catedrático, etc. Félix nunca terminó ninguna carrera, pero ¿qué más da todo esto, no? O sea, finalmente si uno se acerca a la lectura de Deleuze y Guattari es precisamente porque no te interesa, entiendo que no te interesa mucho esa figura de autoridad académica, ¿no? Lo que interesa es precisamente la forma de producción que hacen. Y entonces muchas veces lo siento demasiado injusto cuando se borra el nombre de Félix, ¿no? Porque buena parte de la producción es conjunta. Y como decía recién, desde mi punto de vista, hay un atravesamiento también de la producción académica de Deleuze por Félix, ¿no? Hay un atravesamiento y ese atravesamiento es muy importante, eso es una marca importante. Si bien hay muchos autores que han tenido mucho peso, o incluso Jean Hippolyte, etcétera, que han tenido mucho peso dentro de la obra de Deleuze, pero creo que el peso que ha tenido Félix es significativo, ¿no? Y a la inversa también, ¿eh? No estoy diciendo que no, o sea, no lo estoy viendo de un solo lado.
pero creo que eso es interesante y bueno, ya me conoces desde hace bastante y siempre intento recordar estas cosas, ¿no? Este borrado que no sé por qué se produce de la figura de Félix. Creo que... Catalá, María, sí. Gabriela, voy a poner la pregunta que ha hecho Pera de otra forma distinta. ¿Tú crees que había alguna divergencia entre Félix Guattari y Deleuze? Es decir, si nos ha quedado ese entremedio, pero no el entremedio que hemos visto, sino el entremedio que ha quedado borrado porque podía haber una cierta crítica de uno hacia el otro. ¿Crees que esto existe? ¿Ha existido? ¿Hay algún trazo de esa posible controversia que, digamos, la obra total ha borrado? Creo que de esto podría hablar mejor Anne que yo. Si hay una controversia entre, me refiero a Anne Querrien, que está aquí con nosotras, que trabajó mucho con Félix Guattari y que los conoció a ambos. No sé, la verdad, no sabría decirte la cuestión de la controversia. Yo creo que han sabido manejar sus diferencias, han sabido encontrar sus espacios, a veces con más o menos éxito, pero yo creo que han sido buenos compañeros, ¿no? Hasta el final de sus vidas, hasta que Deleuze desapareció. Que yo sepa, no hay como algo relevante, o sea, en esto. No sé si estás pensando en algo concreto, Josep María. No lo decía tanto como una cuestión negativa, sino como una especie de incógnita, como si una especie de tierra incógnita que quedase ocultada por la obra total. Evidentemente sí, tuvieron que poner la síntesis o la polifonía, pero sí, tengo curiosidad, que eso evidentemente seguramente no lo podremos saber, si había la posibilidad de que entre ellos se criticasen y que esa crítica de alguna forma se diluyera. Yo creo que sí, esto aparece, hace poco aparecieron los escritos, sabes que por ejemplo el Antiedipo se hizo en buena parte por carta. Se iban mandando correspondencias y hay veces y encuentros que se hacían entre los dos autores, donde uno presentaba un tema y además a partir de este tema lo iban desarrollando o a veces se diluía, ¿no? Y puede ser que uno de los dos estuviera muy interesado en ese tema, pero que en el conjunto, en el espacio de la Y, no tuviera el lugar que en el espacio del individuo se pretendía. Entonces yo creo que han encontrado esta forma de escribir a cuatro manos que es muy bonita. Entonces no sé si eso quita las diferencias. Yo creo que no las quita, pero sí que las pone en un lugar que es el lugar productivo, ¿no? Que es lo que nos interesa, creo, ¿no? Evidentemente cada uno sería absolutamente diferente en sus formas de pensar, pero lo que hicieron fue encontrar un espacio en común desde el cual producir. No sé si respondo, Josep María, a esto. Sí, sí, gracias. Hola, Narcís. No se te escucha. Narcís, has activado el micro. No se escucha. No. Ahora sí. Ahora sí. Vale. A mí me ha interesado mucho de tu exposición la diferencia entre máquina y estructura, que es uno de los problemas de entender qué quiere decir máquina, maquinismo, ¿no? Sí. Muy interesante. Pero siguiendo el hilo de lo que estamos hablando ahora, lo que más me ha interesado también es la cuestión práctica de cómo se hace un trabajo entre dos o entre cuatro. Porque esto es muy difícil. Yo lo he intentado a veces en mi vida y es muy difícil trabajar a dúo o a trío o a lo que sea, ¿no? Y por eso te iba a preguntar yo antes de José María, pues, ¿cómo lo hacían exactamente? Si sabemos exactamente cómo, porque es muy difícil. Es decir, ¿cuál es la cuestión práctica de presentar un texto, corregirlo el otro, hacerlo al revés? ¿Tú sabes cómo se hacía exactamente? O, bueno, no sé, es una pregunta así práctica, pero que siempre me ha sugerido muchas lecturas, ¿no? A mí me pasa una cosa
que me llama la atención, que es que más de una vez me hacen ese tipo de preguntas, como si yo los hubiera conocido, ¿no? Y el próximo año se cumple un aniversario de la muerte de Félix, no sé si lo puedo decir, Anne, y se está creando un grupo de amigos de Félix Guattari en el que me han invitado a participar. Y está, por supuesto, Anne, Kerrien, Bifo, Berardi, gente que lo ha conocido, y me siento un poco extrañada, pero también halagada en el punto de sentirme amiga, ¿no? Digo, es que soy amiga de alguien que no he conocido, y esta idea de amistad es como que te da una cierta intimidad, ¿no? Una intimidad con alguien que no conoces. Y esta pregunta me parece un poco íntima, ¿no? ¿Cómo se escribe a cuatro manos? Y es por eso que estaba hilando todas estas cuestiones. Yo no sé exactamente cómo lo han hecho, lo que sé es lo que he podido leer. Y en lo que he podido leer aparece reflejado en la biografía de François II, que es un libro así gordo donde explica unas cuantas cosas, y hay una parte dedicada a hablar de esta forma de escritura, y en algunas entrevistas, ¿no? que les han hecho a ellos, y es lo que comentaba recién a Josep María. Hubo parte de la producción de libros que fue epistolar, ¿no? Mandar una carta a otra, enviar textos e ir intercambiando a partir de cartas, y luego encuentros entre los dos autores donde hablaban, desarrollaban un tema, y ese tema iba o variando o se iba profundizando. Y es a partir de aquí, pero lo que estás remarcando es muy importante, o sea, quienes nos dedicamos a escribir y estas cosas sabemos lo difícil que es escribir con otras personas, ¿no? Qué difícil es escribir con alguien. Ya es difícil estar con alguien, es difícil hablar con alguien, y escribir con alguien es tremendamente difícil, ¿no? Y entonces aquí también es donde uno le despierta la curiosidad. Pero bueno, creo que el método de trabajo ha sido este, ¿no? Por lo que he leído. Así que soy amiga, pero no tanto. Por aquí María Esther nos deja saludos, que se ha tenido que ir. Así que tenemos los saludos aquí a María Esther. No sé si hay alguna... Uy, aquí está Sorca también, hay un montón de gente, qué chulo. Sí. El sonido no. Sí. No se escucha. Je ne peux pas parler espagnol, j'arrive à peu près à suivre. Mais je voulais dire qu'il y a un livre qui a été fait avec les archives de Félix qui s'appelle « Écrit pour l'Anti-Oedipe », qui montre bien comment a été fait en tout cas l'Anti-Oedipe, c'est-à-dire des lettres que Félix a envoyées à Deleuze. Et Deleuze, en fait, a systématisé ce que racontait Félix, au point même que Félix a trouvé qu'il y allait trop fort, c'est-à-dire dans la critique radicale de la psychanalyse, parce que Deleuze était beaucoup plus radicalement critique de la psychanalyse que Félix, qui lui-même a été psychanalyste ou schizoanalyste, enfin toute sa vie, c'est-à-dire a reçu des personnes en ce qu'on appelle colloque singulier en français, enfin en duo, toute sa vie pour les aider à aller mieux. Donc, avait une pratique de psychanalyste. Hein. Et donc, ce livre montre bien comment les idées de base, elles viennent de Félix, et comment Deleuze, avec un savoir philosophique très important, arrive à systématiser tout ça pour en faire quelque chose de plus accessible au public, notamment, hein, tout simplement parce que Félix a une écriture extrêmement difficile à comprendre. Ce que je voulais dire aussi à propos de machines et structures, c'est qu'il faut peut-être replacer ça dans le contexte historique. C'est-à-dire que quand Félix écrit ce texte à propos de logique du sens, on est tous les militants marxistes non staliniens dans une espèce de bataille idéologique avec les althussériens qui ont une interprétation structuraliste
c'est-à-dire répétitive, fermée de Marx et de ce qui convient donc de penser de manière militante. Et pour tous les militants marxistes français, sauf le petit groupe qui est avec Félix, en fait, la révolution n'est pas possible en France parce que les conditions ne sont pas réunies. Donc, on a soutenu les Algériens, on va soutenir les Cubains, on va soutenir les Chinois, mais il n'est pas question qu'on pense une seconde pouvoir faire un mouvement révolutionnaire ensemble. Et effectivement, le petit groupe qui s'est retrouvé autour de Félix à partir de 1965 a fait le pari inverse, mais à partir de choses qui paraissaient à l'époque délirantes, hein, comme révolutionner la médecine, la pédagogie, le cinéma, la condition des femmes, etc. Hein. Et on arrive comme ça, donc en 68. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le texte de Félix qui s'appelle Machine et structure, qui est dans le livre Psychanalyse et transversalité, il dit, en parlant de la manière dont Deleuze, lui, met des éléments en série et avec un élément moteur entre les deux séries. Il dit, mais ce n'est pas du tout une structure, ça, parce que ça va à l'infini. Et c'est ce que j'appelle une machine, c'est-à-dire donc un élément entre deux séries qui les entraîne dans un mouvement indéterminé, disons peut-être pas infini, mais indéterminé. Et à partir de ce moment-là, en fait, il y a une espèce de rencontre entre deux, d'ailleurs, parce que Lacan avait demandé à Félix de lire Logique du sens, qui intéressait tout le monde autour d'eux, pour en faire une note de lecture pour la revue de Lacan qui s'appelait Silicette. Et donc Félix a fait ce texte Machine et structure, qui est en fait une critique en même temps du structuralisme auquel se raccrochait Lacan. Et donc le gendre de Lacan, le mari de la fille de Lacan, qui gérait un peu les publications lacaniennes, a refusé ce texte. Et donc Félix est allé avec voir Deleuze, et qui tout de suite s'est reconnu dans ce qu'il disait. Donc la rencontre se fait là. Et après, donc il y a des lettres qui sont écrites à Deleuze, et il y a un moment, ils se voyaient au moins une fois par semaine, dans la semaine, et le week-end chez Félix, ou bien pendant les vacances chez Deleuze. Donc en fait, ils se voyaient quand même beaucoup pour discuter des trucs ensemble, mais chacun écrivait évidemment de son côté, il n'écrivait pas en se tenant le stylo à deux. Et Mille Plateaux, le lien est un peu plus distendu d'un certain côté, enfin oui et non quoi. Enfin, moi je voyais surtout Félix, enfin j'allais au cours de Deleuze, au séminaire de Deleuze, et je voyais Félix personnellement. Et donc, de ce que disait Félix, le lien était un peu plus distendu, mais en même temps avec des trucs provos. Moi, je me dis, ah oui, avec Deleuze, on a décidé qu'on allait mettre nos notes de teinturier dans le bouquin, pour faire un peu dada, quoi. Bon, il y avait des espèces de trucs comme ça. Mais c'est pareil, il y a un échange sur les textes des deux, et il y a un apport énorme, effectivement, à la fois des gens. Alors, quand Gabriela, tu parles de cours cathédrale, il faut se rendre compte que le cours de Deleuze à Vincennes et après à Saint-Denis, il y avait à peu près 50 personnes inscrites réellement à l'université dans le cours et 200 personnes qui venaient de toute l'extrême gauche parisienne, des artistes, des cinéastes, etc., faire leur miel avec ce que racontait Deleuze. Donc, ce n'était pas du tout un cours universitaire habituel. Et en plus, il y avait des échanges, c'est-à-dire qu'il y avait des étudiants qui envoyaient des idées et ils brodaient à partir de là. Enfin, c'était extrêmement vivant et en même temps extrêmement clair. Enfin, quand on écoute parler, bon, c'est... Voilà. Mais c'était pas du tout Et alors, ce qui avait de marrant, parce que bon, moi, je revenais de Vincennes en voiture, pas toujours, mais des fois avec lui, Claire Parnet, Richard Pinas et Mathieu Carrière.
Et alors, dans la voiture, Claire disait « Ah non, mais enfin, Gilles, j'en ai marre que tu parles de ce que tu fais avec Guattari. Fais-nous de l'histoire de la philosophie. Tu es bien meilleur en histoire de la philosophie. » Bon, voilà, alors les fameuses monographies diverses, hein, dont on voit que, bon, là, j'ai peut-être pas bien suivi ce que tu as dit. Moi, il me semble qu'il devient plus matérialiste et plus clinique au contact de Félix. Et là, je relisais des trucs parce qu'on m'a demandé un article. Il y a un truc qui est vraiment drôle. Dans Deux régimes de fous, ils se sont mis à trois à reprendre l'analyse du petit Hans qu'avait fait Freud, en démontrant combien c'était con et comment il faudrait faire l'analyse autrement, c'est-à-dire voir toutes les dimensions dans lesquelles est prise le cheval, au lieu de rabattre le cheval sur la normalité d'un cheval, quoi. Alors que, bon, comme il montre bien, il n'y a pas de normalité des chevaux suivant ce qu'ils font, quoi. Bon, voilà, moi je m'arrête. Gracias, Anne. Vieron lo que decía. Anne lo puede explicar seguramente mejor porque ella conoció a ambos y ha visto buena parte de algunos de estos procesos. Y el libro que comenta Anne sobre los escritos para el antiedipo está traducido al español por la editorial argentina que se llama Cactus. Así que si alguien lo quiere leer o encontrar, es un buen texto, ¿no? Porque ahí es a partir de los archivos de Félix que se ha hecho este libro. Y vale mucho la pena para entender estos procesos. Ahí está, exactamente ese. Un détail que j'ai oublié, les lettres de Félix étaient manuscrites, elles étaient tapées à la machine par Fanny Deleuze. Et en fait, Fanny jouait un rôle énorme dans qui est pas du tout parlé, en fait, dans la production de la relation et du triangle. Sí, me gusta esto, ¿no? La producción de la relación. Creo que ahí en esa frase está concentrado mucho de lo que estábamos intentando decir, ¿no? Cómo se ha producido esa máquina de Les Guattari, esa relación para este nivel de producción. Hay muchas más cosas que podríamos haber hablado, algo que apuntó también Anne recién, que es también la manera en la que Deleuze se volvió mucho más materialista a partir de este encuentro con Félix, ¿no? Materialista me refiero en el sentido del materialismo filosófico, ¿no? El materialismo intelectual e incluso político. Había muchos más hilos para seguir tirando. Elegí solamente algunos para concentrarme en 2 o 3 puntos, pero creo que da mucho de sí. Y por cierto, creo, o hasta donde he sido capaz de encontrar, no hay mucha producción o no hay muchos textos que hablen de la relación de Félix o de la impronta de Félix Guattari en estas obras monográficas. Así que si alguien tiene alguna bibliografía o algo que aportarme, también lo agradecería para seguir profundizando en el tema. Muy interesante esto que dice Annie sobre la diferencia entre estructura y bueno, lo que estábamos hablando, ¿no? Entre estructura y no estructura o estructura y máquina. Siempre es a favor de la multiplicidad, o sea, es abrir siempre a favor de la multiplicidad. La estructura cierra y la multiplicidad abre, ¿no? De alguna manera sería esto, ¿no? Sí. Yo tengo una pregunta, Gabriela. Sí. Todos tenemos una idea de lo que es el psicoanálisis, evidentemente. Hay el psicoanálisis más tradicional, freudiano, luego hay el lacaniano, también otra forma de hacer psicoanálisis, y hay la famosa palabra esquizoanálisis. Vale. ¿Es otra forma más de hacer psicoanálisis o es algo más? ¿Es algo que a algunos intelectuales, sobre todo los franceses, les gusta poner nombres para diferenciarse? ¿Me podrías decir algo más de lo que es y de cómo se hace? ¿Se hace como el psicoanálisis? ¿Se va allí y habla uno con el psicoanalista o se hace de otra forma? Si me puedes resumir un poco.
casi todas las sesiones del aula de Les siempre ha habido una pregunta de este tipo. O sea, que creo que vamos a tener que dedicar una sesión al esquizoanálisis. Es curioso que digas esto, porque siempre hay una pregunta de este tipo y nunca se responde. Yo siempre intento responderla, pero te voy a decir lo mismo que digo siempre. Y es que en una sola respuesta categórica no se puede resumir lo que es el esquizoanálisis. Creo que Anne iba a decir algo. Non, dans ce que je disais précédemment, dans le livre Deux régimes de fous, il y a un exemple magnifique de la différence, l'analyse donc de ce que raconte le petit Hans par Freud. Alors le petit Hans, il a eu peur d'un cheval, etc., parce que son papa, sa maman, tout ce qu'on voudra, ça rabat sur la famille, et l'ouverture, au contraire, vers d'autres horizons qui sont aussi dans les propos du petit Hans et proposés par Félix Deleuze, et je ne sais plus, il y a Claire Parnet aussi dans la partie. Et donc, l'idée que dans un travail analytique tout à fait concret avec quelqu'un, au lieu de lui raconter « Ah, ben vous dites ça parce que votre papa, effectivement, vous a touché quand vous aviez 4 ans et vous êtes très malheureux depuis et tout ça », ce qui est l'actualité en France. Eh bien, dit ah, bon, ton papa s'intéressait à l'astronomie et justement c'est pour ça que t'en fais, tu fais des maths, ou qu'est-ce que tu fais d'autre, tu fais de la... Enfin, essayer de voir, construire le rhizome, comme disait Félix, et essayer de voir tout ce qui intéresse dans ce rhizome, quelles sont les trajectoires autres que justement se rabattre sur la famille. Cela dit, il faut quand même gérer la famille, pas oublier qu'elle existe. Et là, on peut dire que Félix était un peu carent sur les bords, comme disent ses enfants, qui sont assez critiques de sa manière de s'être occupé d'eux. Bon, ils sont dans l'admiration totale d'un côté, mais ils avaient l'impression qu'on les délaissait. Mais c'était aussi la période des années 70 en France, hein, qui était vraiment très... la famille, c'est dégueulasse. Bon, tandis que maintenant, la famille fait partie du rhizome, mais il y a du rhizome autre que cette espèce de rabattement sur le soi, le moi, etc., le développement personnel, la bienveillance obligatoire. Par exemple, je connais la fille d'une amie, professeure de communication bienveillante. Comment peut-elle garantir qu'elle est bienveillante à toutes les... Enfin voilà, ça nous paraît, à nous, schizoanalystes, complètement cinglés. Bon, mais je vais devoir vous quitter parce que j'ai comité de rédaction de multitude dans 5 minutes. Merci beaucoup, Anne. Una pregunta que justo enganchado con esto y luego Gabriela traduces o lo que quieras. Sí. Hay gente que dice me estoy esquizoanalizando y hay gente que dice yo soy un esquizoanalista. Sí. La respuesta es sí. Yo también trabajo dentro del ámbito del esquizoanálisis y además de lo que decía Anne, de la referencia a ese texto de los 2 regímenes de locos, también te remito, por supuesto, al Antiedipo, ¿no? En el Antiedipo están unas cuantas claves del esquizoanálisis. Independientemente de eso, hay muchas diferencias, por supuesto, con el psicoanálisis, e incluso también muchas diferencias con Basaglia, ¿no? Con lo que es la antipsiquiatría, etc. No es un invento de una palabra para diferenciarse. Yo creo que a nivel conceptual es bastante diferente y parte de unas bases que, como decíamos antes, son bases materialistas, también una base marxista, que es muy importante a tener en cuenta. Espera, ¿querías decir algo? Te veo con la mano. Sí, bien. Quería decir, a propósito de las últimas 2 intervenciones... No se escucha. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, no, quería decir que a propósito de la última intervención, en la cual se te invitaba a explicarnos el concepto de esquizoanálisis, que como todos sabemos es difícil de abordarlo en 2 minutos, en 5 minutos. Aprovecho la ocasión como responsable, como uno de los responsables de Aula de Les que hoy estamos presentes aquí, a invitarte para el curso que viene, para ver si nos puedes aclarar
de una forma más o menos sistemática qué hemos de entender exactamente por esquizoanálisis hoy. Vale, sería chulo. Acepto desafío. Antes de darte la palabra, veo que aquí, por supuesto, hay alguien que ha escrito en el chat, no sé si lo han visto, claro que sí, que además de lo que yo decía, bueno, yo trabajo dentro del ámbito del esquizoanálisis, pero en América Latina, especialmente en Argentina, en Uruguay, etcétera, hay montones de grupos y de personas que trabajan en el ámbito del esquizoanálisis. Dentro en Uruguay, por ejemplo, está un grupo que está nucleado a partir de la obra de Félix Guattari, que es el Centro Guattari de Montevideo, y hay gente que trabaja como esquizoanalista. Anne. Oui, je voulais ajouter ce que Zorka signale là dans la conversation, que la schizoanalyse vient de Catalogne et de Toscaïès à Reus, qui, le premier, a essayé d'appliquer la psychanalyse au psychotique, ce qui, si on applique la psychanalyse au psychotique à la manière Freud, c'est totalement impossible. On peut faire ça qu'avec des névrosés. Et pour faire de la psychanalyse en institution avec des psychotiques, il faut créer différentes lignes de désir, de transfert, etc., dans lesquelles les psychotiques puissent arriver à se repérer et à se mobiliser. Et c'est Toscaïès le premier qui a parlé de ça, donc c'est votre héritage collectif. Sí. De hecho, yo hace un momento mencionaba a Toscaïès recién, pero alguna vez creo que hemos hablado de esto, no sé si en el aula de Deleuze, pero en un curso sobre Deleuze y Guattari que hicimos el año pasado, en el que Pera estuvo presente, donde explicaba de alguna manera cuáles son estos antecedentes, ¿no?, de la idea del esquizoanálisis. Toscaïès es una de las figuras súper importantes, aunque él no hablaba de la palabra esquizoanálisis, sino de psicoterapia institucional, que tampoco a él le interesaba mucho esta etiqueta, pero bueno, bajo esta etiqueta es donde ha surgido el esquizoanálisis. Tiene una larga tradición y a lo mejor podría ser un buen tema para desarrollar más adelante también. Bye bye. Adiós, Anne. See you. Merci. Merci, Anne. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más o vamos cerrando. Sí, puedo hacer una pregunta. Soy Zorka. No Hola, Zorka. Sí, ¿qué tal? Ahí te puse una notita, pero ahora se está yendo ya Anne. Sí. Lo que yo quería decir, porque bueno, yo creo que para decir qué es del esquizoanálisis, depende de dónde uno habla, diríamos, como decía Lacan, ¿no? Anne habla de su experiencia, que es muy diferente, digamos, a la mía, porque yo podría hablar de mi experiencia a partir de lo que soy psiquiatra, psicoanalista y que me he formado en la psicoterapia institucional. Entonces, es verdad que yo creo que se llega al esquizoanálisis, o sea que es Guattari que llega a esto, más que Deleuze, yo creo, ¿no? Por su experiencia como tú lo decías, por su experiencia con Toscaïès, porque yo creo que es él el que abre ese campo que estaba reservado por el psicoanálisis clásico freudiano o lacaniano, estaba reservado al neurótico que puede pagar, digamos, también, y que va a la consulta privada. Entonces, yo creo que ahí Toscaïès rompe este escenario, ¿no? En primer lugar, él tiene la experiencia de estar en un campo de trabajo, de exiliado, de concentración, como se dice acá, ¿no? Y él decía, la mejor psiquiatría que hice es allá. Bueno, entonces yo creo que parte de lo que yo llamaría los traumatismos psíquicos, pero los grandes, no los pequeñitos de neurótico, ¿no?
del mundo, de lo que estamos viviendo, digamos, ahora. Estamos viviendo una situación de traumatismo psíquico. Y entonces yo creo que ahí entra bien este término de esquizoanálisis, que no sabemos definirlo concretamente, y que eso es lo lindo, porque para mí personalmente queda como un término abierto, porque se le puede poner, agregarle lo que a ti te importa, lo que tú analizas, lo que tú traes aquí para teóricamente y prácticamente. Yo les puedo decir que, bueno, como Anne lo sabe, en nuestras reuniones de comité de redacción de Chimère, es unas discusiones terribles porque nadie se pone de acuerdo con qué es el esquizoanálisis y dónde está. Y además que somos una revista que nos calificamos de esquizoanálisis y no hacemos. Y bueno, nuestras discusiones son permanentes porque hay gente que no quiere meter el esquizoanálisis, ¿no? Y que no lo encuentra, no lo practica y no lo siente, digamos. Y hay otros que sí, que realmente la riqueza de Guattari y Deleuze es eso, ¿no? Que nos llevan a ese camino. Como dice Anne, no es analizar el pequeño, el Juancito de Freud de la misma manera que Freud, es justamente de otra manera, tan distinta. Y creo que Deleuze hace en uno de sus conferencias, de sus clases en la universidad, hace un análisis así muy hasta cómico, porque la historia del caballo se convierte en que era creo el otro sueño, ya no me acuerdo, pero era que se convierten, o los lobos se convierten en el perro de Freud. ¿Y por qué? Porque Freud tenía un solo perro, entonces no podían haber los otros. Lo dice, hay que buscarlo, no recuerdo muy bien dónde está, pero es magnífico cómo aparece una interpretación de ese sueño que no tiene nada que ver con la interpretación así tan reducida que pudo haber hecho, reducida, digamos, por decir una palabra un poco fuerte y tampoco un poco criticona, digamos, a Freud, ¿no? Pero eso es lo que nos han... ¡Ay! ¿Se ha cortado? Sí. Sorca. ¡Ay, se cortó! Bueno. Gabriela. Sí. Sí. Me gustaría animar a otras personas que están presentes en esta reunión, que no han participado todavía, antes de cerrar, porque nos quedan, si tú nos lo permites, Gabriela, bastantes minutos, un cuarto de hora. Sí, yo tendría que ir acabando, pero aprovechamos para hacer más preguntas, a ver si puedo ir resolviendo o no. Pero sí me gustaría escuchar. Sí. No, yo si no hay más preguntas, una de las que, releyendo a Guattari estos días, una de los conceptos que me interesan y que me gustaría que si puedes hablar un poco al respecto, es el concepto de autopoiesis, en el sentido de estudios de biología de Varela y Maturana, que hablan mucho de este concepto de autopoiesis como muy importante. No sé si nos podrías iluminar un poco al respecto. Sí, así a bote pronto no puedo darte una respuesta muy certera, necesitaría revisar los textos, por supuesto, pero sí decir que dentro de la obra de Félix hay un encuentro muy importante, además del encuentro con Deleuze, por supuesto, haya vuelto Sorca. Sí, se me había apagado. Sí, estoy respondiendo una cosa, Sorca, y ahora te paso la palabra por si quieres cerrar. No, ya, está bien. Entonces, el encuentro de Félix con toda la teoría sistémica, de hecho hace un momento estaba aquí María Esther Cabañas, que
es una especialista en estos temas también, y en ese encuentro con toda la teoría sistémica, con Varela, con Maturana, a partir de aquí es donde aparecen otras cuestiones en la obra de Félix que vienen a potenciar las ideas que ya venía trabajando en relación a temas, por ejemplo, medioambientales, pero también en relación a temas entre el ámbito sí y el ámbito social, ¿no? Entonces, la cuestión de la autopoiesis tiene que ver con retomar algunos de los conceptos que Félix aprende de la teoría sistémica y también los aplica, por ejemplo, a la cuestión que tiene que ver con la estructura psíquica, ¿no? Y el inconsciente, un término que curiosamente parece que podría haber renunciado y al cual no renuncia, pero habla del inconsciente como una forma de autoproducción constante, ¿no? También de la autopoiesis. Pero bueno, para ser más certera, por supuesto necesitaría revisar más el concepto, pero creo que esto ya apunta a algunas cosas. ¿Alguna cuestión más? Hola. Hola. Me gustaría preguntar algo. Hola, Daniela. Bueno, muchas gracias, muy interesante todo lo que comentó Gabriela. Y tenía una pregunta acerca del agenciamiento, porque he estado leyendo bastante sobre todo con Deleuze, y aunque sí, es decir, cuando voy leyendo, como que puedo seguir la lectura, pero si yo tuviera que explicar qué es un agenciamiento, siento que no me queda así como tan claro separarlo de todo como una línea de idea. Y si bien no sentí que se haya conceptualizado a pesar de la pregunta al esquizoanálisis, al menos si se pudiera decir cuál es el objetivo del esquizoanálisis, cuál sería este. Gracias. Ahora, decía, esta es otra de esas preguntas, Daniela, que son difíciles de responder precisamente porque tanto la obra de Deleuze como la obra de Deleuze y Guattari conjuntamente no puede entenderse como una definición en el sentido de la que podrías entender una definición de diccionario. Agenciamiento es 2 puntos, esto. Los conceptos son mucho más lábiles en el sentido de que a veces van mutando a lo largo de sus obras y hay que entenderlos siempre dentro de un contexto en el cual se producen. Dicho esto... por la interrupción, ¿podríamos pensar que incluso los conceptos van teniendo sus devenires? Yo creo que sí, al menos yo lo veo bastante acertado lo que estás diciendo, al menos desde mi punto de vista, y en el caso de Deleuze y Guattari se hace bastante patente. Volviendo a la cuestión del agenciamiento, de lo que estabas planteando, es un concepto importante también en el campo del esquizoanálisis, porque se trabaja mucho sobre esta idea de lo que agencia algo, ¿no? No sé si sirve poner un ejemplo. En el caso de un duelo, ¿no? O sea, alguien que pierde a su pareja, ¿no? Hay una frase que decían que me parece muy interesante, lo que se extraña, lo que se echa de menos en ese duelo, no es la persona solamente, sino que es su paisaje, ¿no? Creo que al entender esta idea de paisaje es la idea de agenciamiento, ¿no? O sea, me parece que está detrás el concepto de agenciamiento. ¿Qué es lo que agencia a una persona? ¿Qué es lo que agencia a un sujeto para ti o para esa persona que la echa de menos, que la echa en falta, que ya no la tiene? No es un saco de carne y huesos, perdón por la crueldad con la que hablo, sino el paisaje que esa persona genera. Ese paisaje que la persona genera, por ejemplo, podríamos entenderlo como un agenciamiento en relación a un determinado sujeto, a unas determinadas circunstancias, o simplemente cuando alguien dice, es que yo, en este momento, ¿cómo me sentaría en una terraza a tomarme una cerveza?
¿no? ¿Qué es lo que cómo funciona el deseo ahí? Funciona como una máquina de agenciamiento. Lo que estoy intentando agenciar no es simplemente la cerveza. Si me pones aquí en una terraza con una cerveza, a lo mejor no es lo que yo estoy deseando, sino que lo que deseo es todo lo que agencia en ese momento. La situación de estar relajado, de estar conversando con amigos o amigas, de tener una pausa, ¿no? Entonces, el esquizoanálisis trabaja sobre ese proceso de agenciamiento que tiene que ver con cómo se construyen esos paisajes, ¿no? En esos planos de inmanencia que funcionan los agenciamientos. Ha sido muy rápido y pido disculpas si sé que no estoy siendo todo lo justa que debo, pero es todo un tema, ¿no? El tema de los agenciamientos. Muy clarificante, muy clarificador. Gracias. ¿Quién más se anima a hacer la última pregunta antes que nos despidamos formalmente? Bueno. Simplemente termino y luego terminas tú, si te parece, Gabriela. Me parece bien. Agradecerte absolutamente por parte de Habladoras, que somos bastantes de los que estamos aquí, como tú sabes. Felicitarte por tu capacidad, por tu capacidad de convocatoria, que nos ha dejado un poco boquiabiertos. Muy cualificada, con lo cual tendremos que invitarte casi cada mes. En todo caso, si alguien más de los colaboradores de Habladoras quiere decir algo, adelante. José María Catalá, José María Janué, Narcís. Y si no, pues Gabriela. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, como dije al principio, por invitarme, por formar parte del aula de LES cada año. Ha sido un gusto verlos y verlas después de tanto tiempo, y también una linda sorpresa encontrarme con gente como Anne, como Sorka y como otras, y conocer a otras personas que no conocía y que estamos todas interesadas en estas temáticas. Así que los y las invito también. Tengo un blog, si alguien quiere pone Gabriela Berti y seguramente lo puede encontrar. Si quieren suscribirse, ahí voy poniendo cuando hago alguna cosa que tenga que ver con Deleuze y Guattari, siempre lo subo ahí por si a alguien le interesa seguirlo. Bueno, ha sido un placer y espero que la próxima nos podamos ver también en persona. Fantástico. Eso, que nos veamos en persona para darnos unos abrazos. Lo necesitamos mucho, ¿no, Sorka? Es verdad, mucho, ya. Un abrazo a todos. A resistir, ¿eh? Sí, a resistir, a cuidarse también. Sí. Gracias a